Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si esto os suena interesante y todavía no estáis suscritas a mi canal, os invito a que lo hagáis ahora y le deis a la campanita para no perderos nada. En el vídeo de hoy vamos a hablar de estos mocasines de tacón de Prada. Ya sabéis que este tipo de zapatos llevan siendo tendencia hace un par de años. Y aunque la versión más moderna que ha hecho caer a todas las fashionistas es una versión mucho más gruesa de suela y más mazacote, a mí la verdad es que ese tipo de calzado no me convence. Entonces yo preferí optar por esta versión, que es un poquito más estilizada. Veis que también tiene pues ese tacón grueso, ese toque de mocasín con antifaz, que es un poquito más masculino. Pero aún así siguen siendo unos zapatos de tacón un poco más femeninos que los mocasines de plataforma que se han hecho virales. Respecto a la talla, son una talla 39, que es mi número habitual, y todos mis zapatos de Prada son en esta misma talla. En cuanto a comodidad, les voy a dar un 8 sobre 10. Es un zapato bastante cómodo, se ajusta bien al pie, es de piel, con lo cual se adapta bastante bien. Tiene un tacón bastante grueso, con lo cual son bastante estables, pero bueno, es un tacón bastante alto, no sé si son unos 10 centímetros. Pero la piel, como pasa con los mocasines clásicos de este estilo de antifaz, es bastante rígida, ¿vale? Es una piel que veis que mantiene bastante la estructura, y aunque los he puesto bastantes veces, no es un zapato que se vaya cediendo con el uso y que la piel vaya aflojando, sino que se mantiene con bastante rigidez. Por eso la nota se queda en un 8. En cuanto a la calidad, pues es un zapato totalmente hecho de piel, hecho en Italia, y la verdad es que está bastante bien hecho. Os enseño, a ver, como es oscuro no sé si lo podréis ver bien, pero bueno, todas las costuras de todos los bordes del mocasín están perfectas. La suela es un poquito gruesa y la piel esta hace que resista bastante bien. Veis que aunque los he usado bastante, pues mantienen bastante bien esa suela. Así que en cuanto a calidad les doy un 9 sobre 10 porque están bastante bien hechos y mantienen muy bien su forma. En cuanto al desgaste, pues os comentaba que son bastante rígidos, con lo cual no están sufriendo ni deformándose ni nada. Además, el color al ser negro pues disimula bastante bien cualquier roce, cualquier arañazo, se puede limpiar y volver a dar color sin problemas, con lo cual el desgaste está siendo mínimo. El tacón no va forrado en piel, va con la típica madera por pisos, con lo cual no se ha estropeado lo típico que se araña la piel por aquí. Está en perfecto estado también, así que en desgaste les voy a dar un 9 sobre 10. En cuanto al coste por puesta o la amortización, lo voy a dejar en un 5 sobre 10 porque la verdad es que no los estoy usando todo lo que debería. La verdad que aunque es un zapato que está en tendencia ahora mismo y que podría poner pues con calcetines por la rodilla, con minifaldas y demás, yo lo compré con la idea de ponerlo con trajes para ir a trabajar, pero como estoy trabajando desde casa los últimos meses, pues tampoco le he dado todo el uso que yo quería, con lo cual de momento se queda con un aprobado justo y espero que en el futuro pues la amortización suba un poquito. En cuanto a la versatilidad, pues por el mismo motivo le voy a dar un 6 sobre 10, ¿vale? Es un zapato que podéis poner bien para vestir, con un traje es totalmente apropiado para ir a la oficina y pese a ser un mocasín, pues tiene un toque un poquito más femenino. Y también lo podéis utilizar para looks casual, con unos vaqueros, con una minifalda. Es un zapato que ahora mismo está de plena tendencia, con lo cual hay un montón de formas originales de combinarlo. En cuanto al diseño, le voy a dar un 7 sobre 10. Veis que el diseño es el clásico mocasín, pero al que han añadido un tacón, con lo cual es un diseño bastante clásico, poca innovación y bueno, no le doy más nota porque la verdad es que no es un zapato que favorezca en exceso el pie ni la pierna, ¿vale? Al ser un zapato un poquito vasto, pues no estiliza ni favorece, ¿vale? Pero bueno, si lo que queréis es ir hacia ese look un poco más masculino, un poco más formal o más serio, pues es un diseño que está bastante bien. Así que finalmente la nota media es un 7,3. Me gustaría utilizarlos más en el futuro, seguramente en un ambiente de oficina o si dejo de trabajar desde casa, pues sí que los ponga, pero a día de hoy en los últimos meses no han tenido todo el uso que deberían, con lo cual pues se quedan ahí en el notable. Si estáis pensando en haceros con unos mocasines de este estilo, lo primero que os recomiendo es que penséis bien si este tipo de zapato es vuestro estilo, ¿vale? Yo tengo muy claro que los mocasines no son lo mío, me empeño porque me gustan, porque los veo y me encantan, pero en mis pies y en mis piernas no acabo de verlos. Entonces
Estos con tacón ayudan un poquito, ¿vale? Consiguen el look mocasín, pero le dan un poco ese toque más femenino, pero aún así pues no están siendo mi zapato más puesto. Con lo cual, si sois chicas de mocasín, pues adelante, id a por ellos, seguramente que los pongáis un montón. Y si queréis un zapato un poquito más fashion para ir a la oficina, pues esta es una opción estupenda también. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.